Estimado amigo, la prisión preventiva oficiosa es una prisión que se le impone a una persona antes de dictarle una sentencia donde se compruebe que él es responsable de la comisión de un delito o de un hecho que la ley señale como delito. Esa es una prisión preventiva. Lo oficioso o la oficiosidad resulta de que es una prisión que en automático imponen los jueces a una persona desde el momento en que se realiza una vinculación a proceso. Y existen casos especificados por nuestra Constitución y por nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en el que se encuentran establecidos los tipos de delitos en que es aplicable una prisión preventiva oficiosa. Bueno, los delitos en el que están establecidos como prisión preventiva oficiosa, que se encuentran contenidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e inclusive en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que así lo ordenan nuestras leyes, es el abuso sexual, la violencia sexual, la violación, el feminicidio, el secuestro, la trata de personas, el robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de modalidades específicas, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida en particulares, delitos cometidos con medios violentos, con armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación. Es importante señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, han notificado desde luego al Estado mexicano sobre la ilegalidad de esta medida cautelar denominada prisión preventiva oficiosa. El criterio que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que la prisión preventiva oficiosa que se aplica en México es arbitraria porque viola el artículo 7.2 y 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y por qué es arbitraria? Porque es una prisión en automático. Nuestra legislación determina un catálogo de delitos donde la persona debe ser sometida a una prisión preventiva oficiosa, es decir, en automático, por el solo hecho de que va a ser vinculada a un proceso o se le va a someter a un procedimiento donde ya se le formuló una imputación, ya se le formuló una acusación y hay que llevar las etapas inicial, intermedia y de juicio para determinar si es o no responsable del hecho que la ley señala como delito. En este caso, los delitos que hemos mencionado anteriormente. Entonces, el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado mexicano, es obligatorio, porque ya fue suscrito ese pacto, México se sometió a que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos serían obligatorias para nosotros. También se firmó el pacto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. México estableció que se sometía en ese pacto internacional. Y por otro lado, el artículo 1 constitucional dice que en tratándose de los derechos humanos de fuente internacional a través de los tratados, son parte de la Constitución por el solo hecho de haber nacido en esos pactos internacionales. De manera tal que ya México
fue notificado de que su prisión preventiva oficiosa resulta pues abusiva. La prisión preventiva oficiosa es ilegal, es contraria a la presunción de inocencia, porque obedece simplemente, de acuerdo a nuestra legislación, a la pura naturaleza del delito. No hay una discusión en cuanto a la necesidad que exista para mantener en prisión preventiva oficiosa a una persona. No hay una discusión sobre la proporcionalidad de la medida, sobre la extrema necesidad de que deba de estar guardada la persona. Y no es que sea prohibida la prisión preventiva antes del, perdón por la redundancia, antes de la sentencia. Está de acuerdo la comunidad internacional en que debe existir prisión preventiva, pero justificada. Justificar el por qué una persona va a estar preso durante un procedimiento. Y las razones que deben justificarse es que el acusado, el imputado, pues no se vaya a sustraer de la acción de la justicia, que se presente en todas las ocasiones que requiera un procedimiento penal, que no corra un peligro la víctima, que no corra un peligro la sociedad, que tenga arraigo. Es decir, que la Fiscalía debe acreditar la necesidad, la proporcionalidad de esa medida cautelar, pues esa medida debe ser excepcional y debe ser revisada de manera detenida por el juzgador. Entonces, a México ya le fue notificada la resolución consistente en que debe modificar su constitución, debe modificar sus leyes, el artículo 19 de su Carta Magna, el Código Nacional, por lo que hace a la prisión preventiva oficiosa. Las consecuencias que sufre, por supuesto, una persona que es sometida a prisión preventiva oficiosa es permanecer privado de la libertad durante se lleva su procedimiento, su proceso, las etapas inicial, intermedia y de juicio. Se mantiene privado de su libertad adentro de la cárcel. La consecuencia la pagan sus familiares, desde luego, si se trata de una persona que es cabeza de familia, de una persona que trabaje todos los días para mantener a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus padres. Esto viene a romper con el sostenimiento de la familia. También es grave para su aspecto de reputación de la propia persona que se va al interior de una cárcel antes de que se dicte una sentencia que lo encuentre culpable o responsable de los hechos que la ley señala como delito y de los cuales fue acusado. La consecuencia también, en todo caso, cuando la persona resulta inocente, que es ponerlo en libertad, pero generalmente ni el Estado ni ninguna institución le paga una reparación de los daños que se le ocasiona a la persona. Y no es solamente los daños ocasionados por la estancia en la prisión preventiva oficiosa, sino los daños que se le producen en el interior de la sociedad, en su entorno, en su familia. Y en México ocurren muchas veces hasta extorsiones al interior de los reclusorios. Eso entre otras consecuencias que se dan. El que ordena la prisión preventiva oficiosa es un juez de control. Un juez de control encargado de llevar a cabo la etapa inicial en el procedimiento penal, después de formulada la imputación
y realizada la vinculación a proceso, el juez de control, si se trata de los delitos que están consagrados en el artículo 19 constitucional o en el apartado correspondiente del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control, sin debate, sin discusión, es el que ordena la prisión preventiva oficiosa. Y actualmente la ordena contraviniendo los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y contraviniendo la Convención Americana de Derechos Humanos. Es un juez de control el que la ordena. El juicio de amparo en relación con la determinación de prisión preventiva oficiosa puede promoverlo cualquier persona en contra de una decisión de esa naturaleza. Y desde luego argumentándose que se está violando el derecho humano a la presunción de inocencia, el derecho humano a la libertad personal para que se tramite un proceso bajo esas condiciones, y el derecho humano que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 7.3, que habla de las detenciones arbitrarias. Nuestra Comisión Internacional de Derechos Humanos está en contra de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Está en contra de que nuestro Estado mexicano, a través del Poder Judicial, insista en seguir imponiendo prisión preventiva oficiosa, y está en contra de que persista el artículo 19 constitucional, aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la Convención Americana de Derechos Humanos dejan claro que debemos modificar nuestra legislación en ese sentido. También estamos en contra de que los administradores de justicia, los jueces de control, justifiquen ellos mismos la prisión preventiva oficiosa. Nosotros los invitamos a recurrir a nuestra Comisión Internacional de Derechos Humanos para presentar en todos los casos revisión de las medidas cautelares, defensa al derecho humano que se llama libertad, a la presunción de inocencia, al cumplimiento de las normas de derechos humanos nacidas de tratados internacionales, nacidas de esos pactos internacionales en los que México se ha obligado de manera voluntaria. Por ello, nuestra Comisión Internacional de Derechos Humanos difunde la defensa de estos en favor de cada persona. Soy José Enrique Pascasio de León, presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos a nivel nacional y a nivel internacional. Recurre a nosotros y con mucho gusto estaremos atentos para defender las arbitrariedades en contra de la libertad personal en los procedimientos penales. Muchas gracias.